Hola, hoy tenemos un nuevo capítulo del paréntesis, el capítulo 12. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos de vosotros seguramente lo veáis en los coles, ¿no? Vamos a hablar con una petis. Una petis que es de nuestro pueblo, que en este caso es Gabriela Ruiz, y que además de petis, trabajar como petis, es integradora social y trabajadora social. Vamos a hablar sobre la figura del PETIS en los colegios, la importancia y sobre todo esos servicios que se le dan a los críos y a las crías que están en los colegios y que lo necesitan. Porque cuando hay falta de recursos, los primeros que los notan son ellos. Entonces, vamos a hablar con ella, que me está esperando en la grabación, y atentos al programa, que se viene interesante. Bueno, Gabriela, pues bienvenida al paréntesis, ¿no? Siéntete como en tu casa, porque vamos a hablar de, como decía hace un momento, de algo que para nosotros es muy, muy importante ahora mismo, que es la figura de las PETIS que tú estás desarrollando en estos momentos, o en este tiempo vienes desarrollando, y que queríamos que también desde los cercanos, desde los de aquí de la Puebla, pues también nos dijerais, en este caso, pues un poco vuestra experiencia. Pero vamos, antes de empezar en nada, te doy la palabra, ¿vale? Gracias por venir y bueno, lo que digo, bienvenida. Bueno, gracias a ti por invitarme y además para hablar de un tema tan importante que además ahora en la Puebla hemos visto este año que hemos tenido un montón de dificultades en algunos centros para encontrar petit, para que algunos niños tuvieran cubiertas sus necesidades. Entonces, muchas gracias por darle voz a este tema. Yo creo que tenemos que poner primero en contexto a la gente, ¿no? Porque hay muchos padres y muchos vecinos que no entienden o no saben esta figura, cuánto de importante es y cuánto de necesario va a ser, es y va a ser, porque entiendo y estamos viendo que esto pues va a más, porque cada vez pues, los diagnósticos llegan antes, tenemos que tener recursos para esas personas con necesidades educativas especiales en los centros, ¿no? Entonces, vamos a explicarle desde la raíz, ¿no? ¿Qué es la PETIS? ¿Qué es una PETIS? ¿Y qué función hace dentro de un centro escolar? Pues una petit es una técnica en integración social y su función es adaptarse y acompañar a las necesidades del niño dentro de la escuela. Y esas necesidades pueden ser muy simples o pueden ser grandes necesidades. Hay niñas y niños que a lo mejor no pueden, tienen daños cerebrales, tienen parálisis y no pueden por sí solos ir al baño. Y si no está esa figura, ¿cómo van al baño? Tienen que entrar al colegio los padres, las madres, dan ese apoyo. Entonces son unas necesidades muy concretas y que necesitan una figura sí o sí. Y cuando llegas al, pongamos un martes, hoy es jueves, miércoles, Miércoles. hoy es miércoles, ¿no? Hoy llegas a clase, llegas al colegio, ¿cómo es tu día de trabajo, ¿no? Explícanos un poco cómo es tu función desde que llegas hasta que más o menos te vas. Ujú. Eso puede variar mucho porque depende del colegio, si hay aula específica, si no. En mi cole hay aula específica, pero yo no trabajo dentro. Mi trabajo es sacar a estos niños del aula para integrarlos dentro del aula ordinaria. Vale, O ir dentro de las aulas ordinarias donde sí en su día a día están los niños, porque pueden ser niños que durante la jornada están dentro del aula específica y salen en determinadas horas, o niños que durante todo el día están en el aula específica, en el aula ordinaria. Entonces, yo tengo dos funciones. O ir a esas aulas ordinarias donde ya están los niños, porque trabajan allí, pero necesitan un poquito de apoyo extra. O sacar a los niños de la aula ordinaria e integrarlos. vale, para que nos entiendan todos, ¿no? El aula específica, habrá personas que la entiendan porque o bien tienen alumnos, hijos o familiares dentro, y el aula específica es una aula concreta con alumnos con necesidades educativas especiales que necesitan una atención más concreta, y después están en el aula ordinaria, el aula donde están los niños que no tienen necesidades educativas especiales o aquellos que tienen un poco, para que nos entendamos todos. Ujú. Entonces, tú lo que vas, tú estás integrando a esos niños que están en en las aulas, en las aulas Ordinaria. ordinarias, pero que tienen algún tipo de necesidad, ¿no? Y los sacas para algún tipo de terapia dentro del centro y los vuelves a acompañar, ¿no? Exacto. Vale, vale. Estupendo. Cuando hablas con amigos, con gente, ¿no? Y le explicas tu trabajo del día a día, ¿qué es lo que más le puede llegar a sorprender? Yo creo que la gente no es consciente de la importancia
A lo mejor la gente piensa, bueno, pues una figura que está ahí para ayudarle con las materias que no Como llegan. una particular, no es Sí, así. y no es eso, es que hay personas, hay niños y niñas que no son capaces de alimentarse por sí solos, que no son capaces de ir al baño, que llegan a un grado de frustración cuando no entienden una actividad, que irrumpen el aula y no pueden continuar durante el día, entonces es súper importante. Y para que una profesional como tú sea buena en lo que hace, ¿no? ¿Qué crees que son las habilidades más importantes que deben de tener Yo creo que lo más importante es la empatía, la flexibilidad y adaptarte muchísimo al niño. al niño, ¿no? Mm. Mm, ¿Algún niño que tú hayas visto, bueno, que haya una mirada, ¿no? Vamos a ponerle un poco, vamos a poner profundo. ¿No? Una mirada de un niño que te haya marcado ese día que te conoció, cuando, a lo mejor seguramente esta mirada, ¿no? Piénsalo de cuando le ayudaste y ese berrinche o esa frustración la pudo soltar y que le cambia la cara seguramente, el semblante hacia ti. Mm. ¿Algún caso que te haya venido y que te haya marcado? Prácticamente pasa todos los días. Ah, sí. Siempre hay una mirada, pero este año he estado en 2 colegios, en el segundo que he estado, que ya el que he estado más tiempo. Hubo un niño que tenía TDAH y el TDAH pues, tiene era con hiperactividad y no podía estar en la clase de manera ordenada, como el sistema te dice que tiene que estar sentado durante 5 horas, atendiendo, escuchando. Él irrumpía muchísimo y claro, los profesores perdían la paciencia, por eso digo que la paciencia es también una de las habilidades importantes para hacer petit. Y, y claro, irrumpía mucho, los profesores se enfadaban cada vez más, lo castigaban, y eso lo que hacía es provocarle mayor ira, mayor enfado, mayor frustración. Y cuando yo llegué, yo hablé con él y le dije, ¿a ti qué es lo que te pasa? ¿Tú estás nervioso? Dime que estás nervioso y nos vamos al patio. Corremos. Y él se quedó mirándome como diciendo, ¿cómo que nos vamos al patio y corremos? Digo, tú necesitas correr, vamos, salimos al patio, corremos, damos una carrera y te sientas otra vez. O si en el momento te lo permite la tutora, le dices, estoy nerviosa, te vas al final de la clase, das unos saltitos y te sientas otra vez. Y es que no entendemos que hay niños que de verdad necesitan fogar un segundo, que es que, no, que son niños y no podemos... mm, Claro, y que son muy diferentes, que hay niños muy tranquilos que sí son capaces de estar 5 horas sentados y escuchando, pero hay niños que no. y si uno de nosotros pudiera acompañarte en una mañana en el colegio, qué vería yo? Si yo pudiera ir acompañándote a ese colegio, ¿no? ¿Qué vería yo que puede pasar desapercibido para mí en cualquier momento, ¿no? Cuando voy a un colegio, por las funciones que realizo, voy a un colegio, ¿qué son las cosas que para mí pueden pasar desapercibido y para ti no? Mira, por ejemplo, te voy a poner caso de un niño que en invierno no se quiere poner la chaqueta, él quiere mangas cortas. Tiene TEA y él es muy sensible a los tactos, no le gusta llevar mucha ropa y tampoco tiene una comprensión exacta de lo que es el frío, de lo que es el calor. Y él quiere salir al recreo sin chaqueta, en mangas cortas, a 5 grados. Claro, Y yo diría, ese niño se de la chaqueta atrás, a lo mejor no, tú lo vas a ver en el patio con chaqueta y a ti te va a parecer que vas a decir, bueno, pues está todo bien. Pero lo que tú no sabes es que de entrar, antes de salir al patio durante 15 minutos, hemos tenido que hacer unos ejercicios de anticipación para que ese niño consiga ponerse la chaqueta. ah, Porque es que si no, y tú hablas luego con la familia, pues se ha puesto la chaqueta y la madre sorprendida de, ¿cómo que se ha puesto la chaqueta? muy bien. Hay un trabajo súper duro. Y cuando un niño se siente, bueno, hemos hablado un poco de los casos un poco más, más a nivel por encima, ¿no? Desde la visión nuestra. Pero cuando un niño, ¿qué supone para ellos, ¿no? Quizás vamos a hablar de una tercera persona, ¿no? Pero ¿qué puede suponer para un niño tener necesidades educativas especiales? Te puedes encontrar dos tipos de niños. Niños que no tengan una comprensión de que tienen necesidades y niños de que sí, Que lo saben. sí. Ah, qué bien. Aún así, yo creo que la frustración es lo primero que van a sentir. Tanto los que lo comprenden como los que no. La frustración de que al final vives en un mundo donde llevamos un ritmo de vida adaptado a nosotros, con prisa, y tú no eres capaz de ponerte en el lugar de ese niño. Y a lo mejor un ejemplo muy típico es cambiar los planes. Tú ahora mismo, nosotros tenemos una entrevista y tú me dices esta tarde, mira, que al final lo pasamos a mañana.
Y yo, que no tengo ningún tipo de dificultad, lo puedo entender, pero ese niño a lo mejor no. Y adquiere un nivel de frustración súper importante. Eso te iba a preguntar, ¿no? Por las emociones que suelen aparecer en ellos. Frustración, ¿no? La frustración, la tristeza, la ira muchas veces, de no sentirse comprendido, de sentirse diferente. De ver a los compañeros a lo mejor en otros escenarios que ellos no están, ¿no? Totalmente. Que un poco también, ¿no? La relación con los compañeros a nivel general influye o los compañeros también incluyen a ellos. Yo sé que hay muchos casos, porque lo vemos diariamente en las noticias y en la tele, que hay muchos casos donde los niños acosan, pero yo no me he encontrado eso. Yo, en los colegios en los que he estado, al revés, se acercan, te preguntan, quieren información y los tienen súper acogidos. Súper protegido. Yo Sí, lo he muy, visto muy, muy, muy en protegidos. el entorno Es muy bonito. de mi hijo, ¿no? Y un poco también era eso, ¿no? Porque si ellos sienten, te iba a preguntar que si se sentían incluidos en el grupo, ¿no? Y me estás diciendo que sí, que hay una cierta inclusión dentro. Yo creo que cuando somos más pequeños o cuando somos más Más, pequeños también somos más empáticos, sí, que es algo que vamos perdiendo con los años, ¿no? sí. Porque para ellos, cosas que para un crío, una cría que tenga necesidades educativas especiales, sea una montaña, sea algo muy complicado, pero que para otros sea muy fácil. ¿Algún ejemplo para que nosotros lo entendamos? Por ejemplo, el cambiar de clase, que toque el timbre y Sí, tú no has terminado la actividad. Para ellos eso es inconcebible. Yo tengo que terminar esto. Si no lo he terminado y ha pitado y acaba la hora, un nivel de frustración de va yo no he sido subiendo. capaz de... Ellos no comprenden que, bueno, que si no se acaba, pues continúa en casa. Es decir, yo tengo esta hora y tengo estos deberes, lo tengo que acabar en esta hora. Y ustedes entonces trabajáis el que entienda que puede terminarlo después, no el que lo tenga que hacer más rápido, ¿no? Claro, es así. Vale, porque es que no todos tenemos el mismo ritmo a la hora de aprender, ¿no? Claro. Eh, ¿Habéis visto algún tema injusto? Antes me decías que no habías visto acoso, ¿no? Pero ¿habéis visto algún tema injusto con un niño que tenga alguna necesidad de este Muy tipo? poco, la verdad que muy poco. Pero, por ejemplo, los últimos días de cole que hemos tenido, había fiestas del agua y había atracciones, piscinas. Y yo tengo algunos niños que no tienen movilidad, que van en silla de ruedas porque tienen parálisis cerebral. Y a lo mejor podían participar en un juego y tú los ves allí desde fuera riéndose, mirando a sus compañeros y se te coge el pellizquito Sí, de... eso sí. Ellos han aprendido a adaptarse y han entendido que Su- su vida va a ser así y va a haber sitios donde no puedan participar, pero Pero yo creo que eso es muy va... injusto. Porque estamos hablando de qué edad, de Gabriela. De quinto de primaria, por unos 10 11 años. Tengo que tener mucho trabajo detrás para aceptar eso, ¿eh? Porque Sí, nos cuesta a los mayores. ya ves. Nos cuesta muchísimo a los mayores. ¿Has visto qué puede sentir un niño de este tipo, ¿no? Cuando necesita una ayuda, pues en este caso tú estás allí. Pero si se necesita más y no llega y ustedes no llegáis, ¿qué puede sentir un niño con estas necesidades? Se va a sentir apartado, se va a sentir que no llega, Habla ahora. se va a sentir triste, se va a sentir diferente, que es que hay muchísimos niños con los que yo hablo que tú dices no tienes capacidad de comprender lo que es sentirse diferente y se sienten diferentes. Y además hay algunos que son maduros, ¿eh? Para Sí, sí, hablarte sí, de esa forma. muchísimo. Porque que tú me estás diciendo. eh, mm. Y cuando una familia recibe un diagnóstico de este tipo, ¿cómo se siente? Yo creo que lo primero que sienten es miedo y angustia y incertidumbre, porque al final tú tienes una expectativa cuando tienes un hijo y es que sea independiente, que sea feliz, que tenga amigos, que sepa relacionarse, que luego conozca una pareja, que consiga un Sí, trabajo. Y cuando a ti te dan un diagnóstico y ahora se va toda la borda y ahora mi niño va a poder ser independiente, mi niño va a poder tener amigos, mi niño va a poder salir con sus amigos o encontrar trabajo. Entonces se llenan de miedo. miedo. Te voy a contar una vivencia en primera persona. Mi hijo pasó el, lo que le hacen, no los análisis, sino las pruebas que le hacen a los críos. Mi hijo fue niño COVID,
¿no? Entonces, yo creo que en esos años se incrementaron las pruebas a esos críos. Mi hijo ha sido siempre muy callado, tímido y demás. Y creo que a veces cuando damos este tipo de noticias, en este caso el mío no tenía un problema que no fuera arreglable con un logopeda fuera del colegio, que es lo que él tiene, ¿no? Después no tiene problemas de relacionarse con nadie, ni tiene problemas de nivel de académico, más que tiene la edad de pelear para estudiar. Pero yo recuerdo esa reunión con la orientadora y no sé si era la PETI o la PT del centro, donde nos pusieron una serie de gráficas en un ordenador, gráficas de por aquí, de por allí, y yo me estaba poniendo malo. Me estaba poniendo malo porque no sabía dónde acababa. Y yo lo que digo con esto es que todos los padres no tenemos una formación para entender ese tipo de cosas a profundidad. Creo que la forma de dar diagnóstico, sé que será normativamente esa, pero que creo que hay que el miedo, si también a la hora de darme un diagnóstico, ¿no? En este caso a mí fue necesito logopeda. Eso es lo que terminaba, ¿no? Pues empezar por el final, Ya. ¿vale? Oye, mira, tu hijo necesita un logopeda, tu hijo necesita mejora en la movilidad, tiene que ir vamos a intentar que vaya al CAI. Tu hijo, pero traducir las cosas. Pero Sí. cuando te dicen según la curva de no sé quién, que tenía que estar en tal parámetro, está en este parámetro, y te empiezas a decir, pero ¿cómo han estudiado mi hijo? No sé cuánto, y qué es lo que tiene, ¿no? Durante la media hora que estuvimos hablando, yo me puse los escenarios más malos que había. Claro. Para que al final antes de que me lo dijeran, fui capaz de captar que lo que necesitaba era un logopeda. Pero yo no sé, los padres, hay a lo mejor otro padre que le pasa como a mí, o que se embota de la forma que eso. Entonces creo que en ese caso tendríamos que mejorar un poquito la forma de darle los diagnósticos, ¿no? Porque ese miedo, si encima te llenan de palabras técnicas que no tenemos por qué conocer, pues te llega a frustrar también a ti. Ya. Te pone un poco de mala leche. Entonces, los miedos más frecuentes que tenemos como padres, cuando nos dan esto, tú has hablado que no pueda desarrollarse normalmente, que no pueda tener una vida tipo, ¿no? Autónomo. Sí. Normativa. Y, y en ese momento, ¿qué necesitarían los padres? Yo creo que justo lo que tú has dicho. Ah, Información, vale. información de calidad y apoyo. Al final tener una red de profesionales que de verdad estén ahí, que te expliquen, que te den las medidas, las herramientas. Yo creo que es súper importante. ¿Alguna conversación que hayas tenido? Bueno, como también colaboras con Retama, que también hay niños y niñas con usuarios con algún tipo de necesidad. ¿Alguna de esas conversaciones con un padre que tú hayas dicho, uff, esta no se me olvida? Sí. Sí, ¿no? Estuve trabajando luego en otro sitio y coincidí con una abuela Ah, bien. de uno Los abuelos, pobres. de un niño que tuve. Y delante de todo el mundo salió ella a decirme, agradecerme, a darme agradecimiento y decirme, le salvaste la vida a mi niño, si no fuera por ti, yo lo hubiese perdido. Y vamos, yo allí tuve que salirme y llorar. Ay, claro. Es que al final, Al final tú te das cuenta de lo importante que ha sido ya no solo para los niños, sino para la familia. eh, pues un poco te quería preguntar eso, ¿no? Porque tú me has dicho de una abuela, ¿no? Pero ¿cómo se siente cuando un padre eh, sabe que su hijo en el colegio está acompañado, además de tranquilidad? Creo que lo que tendría, yo tengo la palabra que sentirían ellos, a ver si coincidimos, qué sentiría el padre cuando está en su casa y sabe que esta mañana ha estado con Graviela o con cualquier profesional que hay y que está acompañado. Para empezar, yo creo que ellos se sienten muchas veces en una lucha interna de ellos y que eso también genera muchos problemas dentro del La ámbito pareja. familiar, del núcleo. Y cuando tú ves que tu niño está acompañado y apoyado en la escuela, ya no solo con el profesional, sino con sus amigos y que desarrolla una vida escolar placentera, eso, esos padres, satisfacción, libertad y sobre todo confianza en el profesional, Yo, se yo, liberan en cierto yo aspecto. hablaba de esperanza.
también. Porque si al principio cuando te dan el diagnóstico tú sientes, ¿no?, que te cortan esos planes de que la normatividad de lo que tiene que hacer una persona, que después hará lo que quiera. Pero si ves que está avanzando, que está acompañado y demás, pues cierta esperanza Sí. en que todo vaya a pasar, ¿no? Y lo otro que te iba a decir me lo has adelantado, porque te iba a preguntar por una frase de impacto, pero si quieres cuéntanos un poquito más de esta abuela, ¿no? ¿Cómo, qué pasó? ¿Qué pasó para que te dijeran, para que te dijera eso? Y me acaba diciendo la frase que te dijo. Pues fue una historia de, creo que fue el primer niño con el que trabajé y además yo me impliqué muchísimo. Yo salía de trabajar, ese niño fue en Retama, no Ah, fue bien. en el cole. Yo salía de trabajar y yo me lo llevaba a merendar o llegaba el fin de semana y me lo llevaba al cine, porque al final era un niño que no tenía todos los recursos que podía tener otro niño, que no había vivido muchas cosas que había vivido cualquier otro niño y yo ahí me involucré muchísimo. Eso se hace complicado no involucrarse Sí, cuando está yo creo que es imposible. en estos ámbitos. Eh, Visto que el papel que juegan las PETI, ¿no?, y los profesionales de apoyo cambia el día de mucho el día a día de un niño. Entonces, hemos hablado unos pocos de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, el día a día de un niño cambia mucho cuando estáis ustedes. Cambió totalmente. Es que, claro, a mí, por ejemplo, me solicitaron porque si no estaba yo, una de las niñas no podía ir al baño. Y imagínate que yo no estoy contratada toda la jornada de 9 a 2, yo estoy determinadas horas. Esta niña no puede ir al baño si no estoy yo. Las horas que yo no estoy, si yo no estoy, no puedo hacer pis, no puedo ir al Entonces, baño. si imaginamos una cosa, tú y yo somos alumnos con necesidades educativas especiales, tú tienes apoyo y yo no. ¿Cómo sería nuestro día a día? Para que la gente lo sepa. Sería totalmente diferente. Es que las oportunidades son las oportunidades que tiene un niño y que no tiene en función de si tiene a esa persona o no. La persona que tiene el apoyo pues puede llegar con el apoyo al mismo nivel que la otra persona y sin apoyo pues se queda atrás. Llegan a ponerse en el mismo nivel. Quizás en el mismo, académicamente no, porque Pero digo de funcionalidad, sí, de... totalmente. Vale. Em, si mañana desaparecieran los recursos de que tú eres, ¿qué sería lo primero que notaríamos? Que muchos niños no podrían ir a la escuela, porque ya te digo, ni el desayuno, porque hay niños que no se pueden alimentar solos, hay niños que no pueden seguir una clase ordinaria porque no pueden, porque se frustran, porque no son capaces y que no pueden ir al baño. Es que habría niños que sería imposible ir a la escuela. Vaya. Creo que es lo que, ¿no? Creo que ha hecho que no podrían ir a la escuela. Estamos hablando de, incluso podrían ir porque ir físicamente puedes ir, pero que se sentían totalmente fuera del sistema porque has hablado de cosas tan básicas como que no pueden ir al baño. Yo, por ejemplo, ahí te pongo el ejemplo de un niño marroquí que que hemos tenido este curso y lleva con nosotros 3 años, pero cuando llegó de Marruecos y él estaba en una aula ordinaria, atrás sentado, no se le daba ningún tipo de atención y cuando llegó aquí no sabía hablar ni un idioma ni otro. No sabía prácticamente ni andar, no iba al baño, llevaba pañal y era un niño ya de 11 años. Un pañal. Imagínate, de no tener ningún Claro. tipo de atención atrás sentado y si no tiene esa persona que de verdad, y de verdad si no hay unos recursos, una aula ordinaria, un PT, un petit, es Con que se 11 queda al años. margen, Con es que 11 no es años y capaz. pañal. Que fíjate, ¿eh? El trabajo que se hace en la sociedad nuestra desde la guardería para la autonomía de las personas y no lo había escuchado eso nunca. Eh, ha- Hablamos de muchas veces de Petit como un recurso. Parece que sois como algo como algo que puede entrar y salir en un sitio, ¿no? Quizás los maestros están mucho más fijos al espacio, pero se habla como un recurso, es como un apoyo, es como un... Ujú. Pero ¿cuántas oportunidades puede perder un alumno que no tenga? Porque el recurso es algo que puede no ser obligatorio o puede desprenderte de él.
pero lo fijo no. Entonces, si algo que podemos desprendernos de, ¿cuánto pierde un niño sin ti? Es la pregunta. ¿Cuánto pierde un niño sin un profesional como el vuestro? Hemos hablado de las oportunidades y demás, pero ¿crees que pueden llegar, por a profundizar un poco, ¿no? Por no repetirnos? ¿Puede ser sin vosotros adultos funcionales? Mm. Es que al final la autonomía, trabajamos la autonomía, el que nosotros no le hacemos la tarea, no le decimos cómo se hace la tarea, nosotros intentamos que esa persona sea una persona funcional y que sea autónoma y que no nos necesite. Es darle la guía para que él lo haga solo, o ella. ¿Y quién paga después la falta de recursos que hay? Principalmente la víctima principal directa es el niño y la niña y la familia. Y ya después, pues, yo creo es que ahí pierde todo el sistema. Los profesores colapsan porque hay una sobrecarga, la administración y al final. Yo soy de los que piensa, además sí lo he trasladado cuando hemos tenido problemas aquí en La Puebla, cuando he tenido la oportunidad de hablar con la gente que tiene que poner los recursos. Yo soy de los que piensa de que el no invertir ahora nos está costando más dinero en el futuro. ¿No? Porque no trabajar ahora desde la edad de infantil con estas personas que a lo mejor hay algunas que son, oye, hay algunas que tienen necesidades muy profundas porque tienen algún tipo de discapacidad, pero hay otras personas que no, que son autonomía, que la van a coger y que lo que no se trabaja cuando son ahora mismo, que son esponjas, cuando quieras tú y te vayas a que tengan 15, 16, 17, 20 años, esto es como un árbol, ¿no? El dicho que decimos aquí, ¿no? El arbolito es de pequeñito. Pues cuando ya el árbol tiene el troncón así, pero está daleado, tú no lo pones derecho por mucho que tú quieras. Entonces yo siempre he dicho que el no invertir cuando son pequeños es perder en el futuro. Es más caro. Si nos vamos a criterios económicos, que es por lo que se mueve en vuestro llamamiento, porque son criterios económicos, yo entiendo que es más caro en el futuro que ahora. Otra cosa es quien pague eso, ¿no? Porque ya es un poco más profundo el asunto. Pero es más caro intentar generar una pensión a una persona durante toda la vida, es más caro que invertir cuando son pequeños e intentar que sean adultos funcionales. Pero eso es como más una reflexión mía. Sí. Entonces, Graviela, después de este tiempo que llevas trabajando con tanto en las Petit como también en Retama, ¿qué te han enseñado ellos a ti? Porque eso, yo cuando puedo estar con personas del centro ocupacional, la gente de Retama, cuando puedo compartir un rato con la gente de lo que es las salidas de Retama, cuando te los encuentras, que son gente que le mandamos un saludo de aquí, o que son gente súper cariñosa y nos comen a veces cuando nos ven, ¿qué nos enseñan ellos a nosotros? Te dan lecciones todos los días, vamos. Ellos, sobre todo, de valorar las simples cosas del día a día, que los adultos estamos acostumbrados a ir corriendo de un lado para otro, enfadarnos porque hay un atasco, porque el delante, y llegas al cole y te dan un abrazo, te dicen, Ceño, qué guapa vienes hoy, y dices tú, y yo estaba preocupada, ¿por qué? Es que aprecias ya los momentos y admiras la forma que tienen de ver el mundo. La inocencia que tienen en los ojos, ¿no? Sí. Y la radical, no, es radical, ¿no? Porque son personas neutras y son personas radicalmente personas que no tienen ninguna consigna en lo harto a la hora, ningún prejuicio contigo, ni nada. La verdad es que eso lo agradece, ¿no? ¿Y hay algún alumno en este tiempo que te haya dicho, Buah, que te acuerdes de él cuando hace cosas, este me ha marcado a mí, este va a estar conmigo ya hasta que me muera, ¿no? Yo Sí, es ¿no? que soy muy empática y muy sensible y a mí todo me marca, la verdad, pero sí hay alguno que de manera especial. Sí, ¿no? Sí. Eso es bueno. Eh, quizá lo hemos hablado ahora, ¿no? ¿Qué pueden tener ellos que nosotros perdemos? La inocencia sobre todo. Tú los ves y ves magia en todo y se asombran por todo y tú dices, qué bonito. Y disfrutan Y lo- todos los años de lo mismo, con la Sí, misma intensidad, sí. ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Así en dos o tres preguntas no, rápidas, ¿no? Un abrazo que nunca hayas olvidado de uno de ellos. Yo me quedaría con la despedida del lunes, que acabamos el Ah, cole sí. y todos con las lágrimas, abrazándome sin querer despedirte. Te quédate un poquito más, no te vayas todavía.
y llorando, pero con el corazón encogido, abrazándote, y tú dices, es que de verdad te quieren, ha sido importante y están agradecidos contigo. Qué bien. Y algún... Es que me estás diciendo cosas que, es que te iba a preguntar ahora, un momento que te haya... porque todos tenemos momentos duros en los trabajos, ¿no? En las funciones que hacemos, ¿no? Y algún momento que tú hayas dicho, puf, hoy ha merecido la pena. Yo es que salgo con esa sensación todos los días, Es importante. todos los días. Si no hay que irse donde sea, porque entonces... eh, y si nos estuviera viendo ahora mismo, ¿no? Cuando tengamos el vídeo y les llegue a ellos, porque espero que les llegue, que vean a su ceño, ¿no? Te dirán ceño, ¿no? Sí. A su ceño, porque mi hijo tiene a ceño Maru y ¿qué le dirías a ellos? Que gracias por enseñarme tanto, porque es que yo sé que yo los ayudo y los enseño, pero ellos no son conscientes de que yo aprendo de ellos mucho más cada día que de lo que ellos pueden aprender de mí. Y también les diría que perdón por si algún día no sabía comprenderlo como debía, porque es verdad que hay días que se te escapa. Se te escapa. Pero bueno, se nos escapa todo, Gabriela. No, no. Tenemos, tenemos que perdonarnos, tenemos que saber Sí, sí. perdonarnos también, ¿no? Vamos a hacer ya un poco por acabar esta pequeña entrevista o conversación que hemos tenido. Si en estos años que tú has estado con estos colectivos trabajando, ¿no? Si tú tuvieras que ponerlo todo en una foto, que le pudiéramos generar nosotros aquí una foto, ¿qué tendría que aparecer en esa foto? Yo creo que aparecería todo el mundo contento, juntos, diferente. Diversos, Sí, diverso, sobre diversos. todo. Bueno, pues si tienes algo más que decirnos, creo que es el momento. Y si no, pues yo creo que ya se nos ha quedado un poquito más claro qué hace el Petit, la importancia que tiene, que es lo que veníamos a buscar. Y también nos hemos acordado de mucha gente que seguramente que cuando lo vean se van a acordar de ti. Yo te doy las gracias, ¿vale? Si tú quieres decir algo más, pues ahí tienes el micro. Nada, muchas gracias a vosotros y espero que esto que la gente sea un poquito más consciente y que cuando veamos casos de falta de personal, como hemos estado viendo ese tiempo, pues que ayuden y que apoyen y que compartan. Yo creo que personal nunca es No, suficiente. nunca es suficiente. Nunca es suficiente, ¿vale? Voy a terminar diciendo una cosa que me dijo un delegado de educación que, que era sobre esto, ¿no? Hablando sobre este tema, ¿no? Yo les decía que necesitábamos más recursos y ellos nos decían que ellos tenían becas. Entonces tenemos que cambiar el concepto de que todo el problema sea dinerario. Primero porque las becas no les llegan a las familias, no llegan a cubrir los gastos que necesitan los alumnos. Y segundo, porque si yo tengo la beca, que es estatal, y la comunidad autónoma me puede echar una mano por la mañana, estamos hablando de 2 terapias en el mismo día. Y estamos hablando de adultos más funcionales. No estoy diciendo que sean totalmente funcionales dependiendo de la letra. Entonces, a mí lo que yo dejaría claro en este programa es que los recursos no son recursos, estos son necesidades y que tienen que estar estructurales en la administración y en los colegios, tanto públicos y obligar a los privados y a los concertados también. Esa sería mi reflexión aquí. En que, bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros.